hablar hasta no hace mucho tiempo atrás de realizar movimientos ortodóncicos en pacientes adultos de más de 20 o 25 años de edad parecía una utopía. Se decía, y hoy todavía hay muchos colegas que lo repiten, que el hueso estaba duro, y hablando en palabras odontológicas, que el hueso tenía alta densidad ósea, lo que no nos permitía a nosotros realizar el movimiento dentario. Y en pacientes que presentaban anomalías de este tipo, como grandes diastemas, mala posición dentaria, apiñamientos sobre todo de dientes inferiores, o dientes colocados en distintas posiciones y no en una buena arcada, la única solución que se les daba era la extracción de una o más piezas dentarias, la colocación de prótesis fija o removible. En otros casos se sugería el tallado de todas las piezas dentarias y la confección de coronas para llegar al objetivo de tener dientes blancos y todos derechitos como los artistas. Vamos a ver que esto se puede hacer con menos daño para el paciente, con una aparatología muy sencilla, con fuerzas muy suaves y a cualquier edad. ¿Cómo será que en este año, en el Congreso de la Asociación Americana para Ortodoncistas que se realizó en Anaheim, el doctor David Musich presentó un trabajo en el cual se vio que en los últimos 20 años hubo un 3000% de aumento de pacientes en los consultorios privados que iban a realizarse tratamiento de ortodoncia en pacientes adultos. Hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. Una, ¿hasta qué edad yo puedo realizar este movimiento de ortodoncia? Y vamos a verlo por un caso clínico. Tenemos el caso de esta paciente que tiene 73 años de edad y que presenta la siguiente anomalía en su boca. Un gran diastema anterior, como ustedes pueden ver en la diapositiva, estos dientes completamente volcados hacia abajo, y su nieto fue el que le preguntó si había perdido ese diente y cuánto dinero le habían traído los ratones por el diente que faltaba. La paciente se hizo muy consciente de su anomalía dental y buscaba una solución. A un colega le había sugerido la extracción de las 4 piezas anteriores y la colocación de una prótesis por la mala posición en que se presentaban. Vemos que es muy difícil realizar una prótesis colocando un 5.º diente, tal como este paciente ocluye. Ambos lados de la paciente, la zona de premolares, mantiene su dimensión vertical y es correcto. Y la solución que se pensó para este caso fue que con un movimiento ortodóncico, con fuerzas muy suaves, poder nivelar el plano, cerrar el diastema y poder que esta paciente lleve un tipo de dientes más acorde y con un mejor pronóstico, tanto desde el punto de vista estético como periodontal. En todos estos pacientes, nosotros usamos fuerzas muy suaves, muy controladas. Como ven en la diapositiva, se colocan braques estéticos, ya sea de acrílico o los más nuevos que son los de porcelana, y alambres que tienen un control de fuerza por cantidad de superficie dentaria muy bajo. Se va alineando, este gran diastema se va cerrando poco a poco. Vemos ya en esta nueva diapositiva cómo el plano está mucho más nivelado. Si vemos ambos lados de la boca, también se niveló sin levantar la dimensión vertical y poco a poco este espacio se cerró. Acá tenemos en esta diapositiva cómo era el caso antes y cómo queda el caso después de nivelado, y lo más importante es ver acá qué tipo de retención le vamos a hacer a esta paciente. Una vez terminado el tratamiento, no se puede pensar en quitar la aparatología y dejar los dientes como quedaron, sino colocarle un tipo de retención fija durante mucho tiempo.
El tipo de retención que se usa en estos casos es el siguiente, como lo ven acá en la foto, una barra que va acomodada a los dientes, fuera de la oclusión, que se va a adherir por un sistema de fotocuidado, como es el caso de las lámparas, y vemos el resultado que hemos tenido un tiempo después. Es decir, tiempo que nos llevó el tratamiento alrededor de un año en una paciente de 73 años de edad. Y con esto creo que queda contestada la pregunta hasta qué edad yo puedo tratar de corregir la posición dentaria de un paciente. Tenemos que tener otras consideraciones. ¿Es igual el tratamiento en un adolescente o en un paciente de 8 o 9 años de edad que en un paciente de 50, 60 años de edad? No, no es el mismo. Hay muchas diferencias que hay que tener en cuenta. En general, los pacientes jóvenes sufren de inflamación de las encías, o llamado también gingivitis, que es reversible. En el adulto tenemos otro tipo de patología, que es la periodontitis, en el cual puede haber mayor o menor grado de pérdida de inserción, y esto hay que tenerlo en cuenta. En el niño o el adolescente está en pleno periodo de crecimiento, y depende cómo sea ese crecimiento, es lo que a nosotros nos va a determinar qué tipo de tratamiento yo voy a hacer. No es lo mismo corregir una clase segunda, primera división, con un ANB de 7 grados, por ejemplo, en un paciente que tiene un biotipo braquifacial, que va a ser un buen crecedor de su maxilar inferior, que corregir el mismo tipo de anomalía en un paciente de biotipo dólico-facial, que va a ser un mal crecedor. En el primero, yo voy a poder usar, si necesito, una fuerza extraoral de tiro bajo, voy a poder usar gomas, y sé que no me va a alterar el tipo de crecimiento y me va a ayudar a corregir la anomalía. En el segundo caso, este tipo de aparatología no lo puede usar porque va a trabajar en contra de lo que uno quiere lograr. Y es posible que a lo mejor tenga que hacer alguna extracción para poder compensar y llevar a una oclusión normal. Hay otras diferencias. El niño o el adolescente en general tiene poca sintomatología a nivel de articulación temporomandibular y tiene una gran adaptación neuromuscular, cosa que no es así en el adulto, que si no hacemos un estudio exhaustivo de todo su sistema estomatognático antes de empezar el tratamiento, podemos tener grandes disgustos durante el tratamiento, cuando este tipo de sintomatología se haga mucho más visible por la poca adaptación que tenemos a este sistema. Hay otros elementos a tener en cuenta, y la pregunta así básica que podemos hacer es: viene un paciente a nuestra consulta, ¿qué secuencia de tratamiento le vamos a realizar? ¿Le vamos a realizar primero la operatoria, primero la ortodoncia? ¿Cómo es? La secuencia de tratamiento que se realiza es la siguiente. Como en todo paciente, cuando ingresa al consultorio, primero hay que realizar lo que se conoce con el nombre de terapia básica, en el cual está incluido la enseñanza y control del cepillado, el control de su placa bacteriana, inactivar las caries, si hay que hacer un conducto, hacerlo, y después reevaluar si el paciente puede manejar el control de su problema de placa bacteriana. Si él no puede manejarlo, si él no tiene habilidad suficiente para poder controlarla, no podemos realizar la ortodoncia. Y es lo que vemos en la siguiente diapositiva de este paciente, un paciente joven de 35 años de edad nada más, que hace 6 meses terminó su tratamiento de periodoncia. Yo conozco al periodoncista que lo trató, sé cómo trabaja, y esta inflamación que ustedes ven acá se debe a que él no tiene habilidad para controlar la placa bacteriana. Este paciente no lo puedo tratar. No lo puedo tratar no porque la anomalía sea difícil de hacer, sino por la situación de que él presenta en su boca.
Sin embargo, podemos ver una anomalía muy similar a la de este paciente. Acá tenemos a otro con una clase 3 parecida a la anterior, pero fíjense qué higiene que tiene este paciente, cómo cuida sus dientes. Ahora sí, yo puedo realizar mi tratamiento. Y vamos a ver todo lo que nosotros podemos hacer por él. Acá vemos, es un paciente con una clase 3, una gran entrecruzamiento en los dientes anteriores, falta de anclaje en las piezas posteriores, que es otra gran diferencia que tenemos en el tratamiento con el adolescente, en el cual buscar un anclaje típico acá no lo podemos lograr. ¿Y qué solución le podemos dar? Vemos cómo se colocan otra vez braques estéticos, se trabaja solamente en el sector anterior, colocamos alambres de los llamados exóticos por los americanos, de fuerzas muy suaves, y poco a poco estos dientes van cambiando su posición. Tenemos que también colocar braques en el maxilar inferior para ayudar a corregir esta mordida. Acá vemos ya el paciente con braques en el maxilar superior y en el maxilar inferior. Se hizo desgaste proximal para poder ayudar a corregir su entrecruzamiento, y en la próxima diapositiva ya se le ha colocado los puentes inferiores para poder tener un buen plano oclusal. Ven ustedes cómo ya está en un borde a borde, ya es mucho más fácil hacer su reconstrucción. Acá vemos cómo el paciente termina su tratamiento de ortodoncia, como nosotros lo derivamos a su protesista para que termine de realizar la reconstrucción total de su boca. Vemos la edad del paciente, lo contento que él está, y cómo de una anomalía como él presentaba en un caso cómo ha quedado su boca terminada una vez realizada su tratamiento protésico. Y es una gran ayuda que podemos realizarle. No se le han tallado sus dientes inferiores, pero el éxito de este paciente se basa fundamentalmente en el control que él hace de su placa bacteriana. Entonces vemos que en la primera fase del tratamiento nosotros hacemos una terapia básica, y después de eso evaluamos si el paciente está en condiciones de seguir con el tratamiento de ortodoncia, que sería la segunda fase del tratamiento. En la tercera fase del tratamiento nosotros vamos a estabilizar la nueva posición dentaria que se ha logrado, y después en la última fase del tratamiento se va a realizar la rehabilitación oral del paciente, como en el caso que vimos anteriormente. Otra pregunta que teníamos que hacernos es cuánta fuerza nosotros necesitamos para mover un diente en un paciente adulto. Se han descrito una serie de tablas, empezando por Story, que decía que había que usar una fuerza de 100 gramos por centímetro cuadrado de superficie radicular que se enfrenta al movimiento dentario. Ya años posteriores, con alambres mucho más suaves, Ríquez presenta una serie de tablas en el cual nos habla que para cada diente había que usar una cantidad de fuerza especial. Y acá vemos una tabla en la cual se nota que para poder intuir un incisivo inferior solamente debemos usar 20 gramos de fuerza, para un incisivo superior 25 o 30 gramos de fuerza. Si queremos moverlo en forma mesiodistal, las fuerzas van a variar entre 30 y 50 gramos de fuerza por centímetro de superficie radicular. Pero esto está bien cuando tratamos a niños o adolescentes. En un paciente adulto, este tipo de mediciones no nos sirven a nosotros, y lo que se hace es tratar de ver cuánto periodonto de inserción tiene ese paciente. Y por eso los trabajos de la doctora Birgit Melsen son muy útiles, porque ella nos habla de cantidad de fuerza que debemos utilizar de acuerdo a cuánto periodonto de inserción este paciente presenta en sus dientes. Y si tenemos en cuenta estos datos, podemos llegar a resultados muy estables y con grandes sensación estética. Y vamos a ver el caso de otra paciente para poder mostrar esto.
Esta es una señora que presenta este tipo de maloclusión. Sus dientes se han ido completamente hacia afuera, se han volcado, se han extruido. Y para poder darle una solución estética, ya había varios profesionales que le habían sugerido la extracción de los 4 dientes anteriores y el colocar una prótesis. Es cierto, de acuerdo vemos acá en la diapositiva la cantidad de diastemas que hay, la forma con que están estos dientes, y vemos que es muy difícil realizar una prótesis con estos dientes colocados en boca. Sin embargo, si lo planteamos de un punto de vista ortodóntico y colocamos nuestros brackets con fuerzas muy suaves, fíjense que acá este incisivo quedó completamente hacia abajo y hubo que como colgarlo del arco para poder nivelarlo. Vamos nosotros a conseguir nivelar sus dientes, colocarlos mucho más juntos, el diastema se va a cerrar. La papila va a ocupar todo el espacio que antes no lo ocupaba y podemos brindarle una solución estética de este tipo en un tiempo relativamente corto, de 8 o 9 meses de edad, y un éxito para el tratamiento protésico de esta paciente. Y acá contestaríamos entonces otra de las preguntas que nos habíamos hecho, era cuánta fuerza deberíamos usar, y el resultado es que cuanto menos hueso tenga el paciente, menos periodonto de inserción tenga nuestro paciente, menos fuerza nosotros tenemos que hacer. Y cuando mejor queremos correr un diente, menos fuerza hagamos, usemos alambres mucho más suaves y vamos a ver que el resultado que vamos a conseguir va a ser mucho mejor. Vamos a ver ahora el caso de otro paciente que se presenta a la consulta con una anomalía bastante grande de sus dientes. Es una señorita de 32 años de edad, acá vemos la foto, bastante simpática en su foto de sonrisa, menos su posición dentaria. Ya había concurrido a otro colega que le había hecho la extracción de un canino superior permanente, como ustedes pueden observar acá en la foto de la derecha. Le habían dejado el temporario, había perdido a su vez también un premolar superior, el segundo premolar superior. Y este mismo colega ahora quería extraerle el incisivo central para hacerle una corona más grande en su incisivo lateral. Y hubiera sido un desastre si esto se hubiera hecho de esta manera, nos hubiera quedado un diente muy ancho y con un problema periodontal de acá a futuro. La solución que nosotros podemos darle es la extracción del canino temporario, que ya tenía un poco de movilidad, y el poder correrle el resto de los dientes para nivelar la arcada. La presencia de materiales nuevos nos va a ayudar, y en solo una sesión de 40 minutos nosotros podemos adherir 4 brackets, un tubo para poder pasar un arco, hacer la extracción y colocar el primer arco de nivelación. El paciente se retira del consultorio y ya comienza a trabajar su aparatología de ortodoncia. Vemos después cómo este diente se va corriendo, cómo este incisivo lateral ya se fue hacia atrás, hemos cambiado un arco con mayor cantidad de alambre para que sea mucho más suave el movimiento que vamos a hacer. Después alineamos todo el sector anterior, le colocamos brackets en 4 dientes más para poder ubicar su incisivo central, como después este se ubica, y acá vemos en la foto de costado del lado derecho cómo el incisivo se ha ubicado, el incisivo lateral contra el premolar, no hay espacios, la papila ha ocupado todo su lugar, lo que nos demuestra que hay un tipo de salud periodontal bastante bueno. En la arcada, acá vemos que tenemos una arcada bastante armónica, y como de un caso como esta paciente vino con un diente fuera de posición, la extracción de piezas dentarias permanentes, que eso sí lo que nunca se debe hacer, podemos llegar a un resultado estético muy aceptable en las condiciones que esta paciente vino y la sonrisa final de ella. Como vemos también
si vamos a comparar con el tratamiento de un niño o un adolescente, los cánones son distintos. En el primer caso uno habla de hacer siempre un anclaje, primer paso, nivelación, segundo paso, contención, el quinto, y vemos sin embargo que en un paciente adulto hoy tenemos que invertir estos pasos, no tenemos el anclaje clásico como habíamos hablado antes y tenemos que hacer tratamiento más de tipo parcial. Vamos a ver ahora otro paciente muy interesante por la situación con que esta paciente vino y lo que se logró con esta paciente. Otra de las grandes anomalías que se presentan siempre es el problema de la interposición lingual. Porque el paciente coloca la lengua entre los dientes, estos se abren, o porque estos dientes se han abierto primero, el paciente coloca la lengua después. Es un poco el huevo o la gallina. Pero tenemos esta paciente, una mujer joven también, maestra de escuela, que no le gusta más la posición de sus dientes, que coloca la lengua cada vez que traga entre ellos, y cuando habla hay ciertas letras que le cuesta pronunciar, y que viene a buscar una solución no solamente estética, sino funcional. Vemos acá cómo ella pone la lengua cuando traga, y ¿qué podemos hacer? ¿Podemos cerrar estos diastemas? Sí que podemos cerrarlos. ¿Nos van a durar así cerrados? Sí, por supuesto, si le hacemos una contención bastante larga y de tipo fijo. ¿Cómo los podemos cerrar? Un tipo de aparatología muy sencilla. Se le colocan brackets tanto en el maxilar superior como en el inferior. Se van cerrando estos diastemas con alástico nomás, con un buen contorneo de arcos, y vemos el resultado que se puede conseguir. ¿Cuánto tiempo nos llevó todo el tratamiento? Desde el principio al final, alrededor de 14 o 15 meses. Primero hemos colocado la retención en el maxilar superior y vemos cómo la paciente cierra la boca, es casi invisible, y después el maxilar inferior. Pero lo más importante de este caso no es lo que se ve así estéticamente, que vemos el caso pre y el caso post, como el diastema ha cerrado, como antes la paciente enganchaba el labio en su diente y cada vez lo iba llevando más hacia afuera, y una vez terminado el tratamiento no lo puede realizar más. Esto se nota mejor en la diapositiva de costado, su antes y después. Vemos el cambio en el perfil que se realizó con la paciente antes y después, cómo cambió su perfil. Se ve todavía más en la radiografía, en la fotografía lateral, pero lo más importante acá no es esto. Fíjense en la radiografía pre. Nosotros teníamos una pérdida ósea vertical con este diente completamente fuera de línea que lo enganchaba el labio inferior. Y muchos odontólogos, cuando ven un diente en estas condiciones, le dicen al paciente: no se puede hacer más nada por usted, este diente lo va a perder en poco tiempo. Entonces le hacen la extracción ya de ese diente para que no gaste, entre comillas, 2 veces, y comienza el periplo de los puentes. Fíjense ustedes lo que nosotros hemos conseguido 1 año y medio después, cómo ha habido una reparación ósea, como acá el hueso ha crecido, se ha formado hasta esta nueva situación, y la parte estética. Vemos una fotografía de esta paciente 4 años después y una radiografía 4 años después, como todo esto que hemos conseguido se mantiene. Y este es el mejor resultado que nosotros podemos lograr y el mejor premio a nuestro esfuerzo. Hay pacientes que presentan anomalías mucho más severas y que, más que es puramente estético, el problema ya es funcional y de supervivencia de los dientes en la boca. Vamos a ver el caso de una paciente también joven, de 35 años de edad, que es muy ilustrativo. Vemos acá una paciente que no puede cerrar su boca. En esta foto vemos lo máximo que ella puede cerrar forzando sus labios, y por supuesto esto es el reflejo de la posición dentaria que ella tiene en sus dientes.
una maloclusión muy severa, los dientes muy volcados. Vemos en las fotografías laterales como han perdido completamente el eje. El poder comer para esta paciente en público era un problema bastante serio y bastante incómodo. Hemos colocado nosotros una aparatología superior tratando de cerrar los espacios, otra vez con una fuerza muy suave, muy lento, y poco a poco vemos cómo se va cerrando esta mordida y el resultado que podemos conseguir. Y otra vez vuelvo a insistir, aparte del resultado puramente dentario, el resultado estético que se ha conseguido. Esta es la fotografía pre-tratamiento de frente, y vemos post-tratamiento cómo ha cambiado toda su fisonomía de cara. Una vez un colega me ha dicho, le van a tener que dar otra nueva cédula, y es cierto, más se ve todavía en la radiografía de perfil. Acá tenemos el caso pre y el caso post, cómo ha cambiado completamente. Y esto es una gran cosa que podemos conseguir nosotros con nuestros pacientes, ya que no solamente le mejoramos sus dientes, sino su actitud frente a la vida al conseguir una mejoría estética de esta naturaleza. Y es otro de los factores que nosotros podemos cumplir. Y nos queda por contestar otra de las preguntas que hay, es que con dientes en los cuales tienen poco periodonto de inserción es difícil mover dientes. Yo les digo que el problema no está tanto en la cantidad de periodonto de inserción que ese paciente tiene, sino en la motivación que ese paciente tiene para su ortodoncia, en la habilidad que ese paciente tiene para controlar su placa bacteriana, en qué expectativas tiene él de tratamiento. Eso es muy importante, y es muy importante que se hable en la primera consulta con él, que el dentista le diga qué se puede conseguir, cómo se puede conseguir, y que el trabajo es de ambos. Nosotros sabemos manejar una aparatología, pero él tiene que saber cuidarla, saber mantenerla para poder llegar a un buen resultado. Vamos a ver este caso, que es muy interesante y que nos puede dejar mucha enseñanza. Este paciente, aunque ustedes no quieran creerlo, es un arquitecto. Esta es su fotografía inicial. Acá vemos la foto de sus dientes cuando él abre la boca. Es bastante dramático si nos ponemos a pensar, a pesar de que él viene ya terminado su tratamiento periodontal. Vemos en las radiografías de costado cómo nosotros tenemos una muy mala posición dentaria, del lado izquierdo peor todavía el engranamiento que él presenta, y la verdad que nos hizo pensar bastante qué podíamos realizar por su boca. Nos llevó varias sesiones en motivarlo a él y ver qué podíamos hacer. Y tuvimos la real sensación de que era un paciente que, a pesar que tenía en contra todos los demás elementos por el tratamiento de ortodoncia, tenía a favor su expectativa y su motivación para el caso. Empezamos a trabajar. Acá vemos cómo los dientes se van alineando poco a poco, con fuerzas muy suaves, alambres muy sencillos, ya van cambiando de posición las piezas dentarias. No le hemos colocado ningún aditamento en los últimos molares, porque tenían un muy mal pronóstico para seguir en boca, así que se los había dejado libres. Pero cómo los dientes se van enderezando, cómo van cambiando la posición de sus ejes, cómo su engranamiento anda mejor. Y fíjense el resultado final del tratamiento. Este paciente tiene una retención fija que va de segundo premolar a segundo premolar, un puente de los llamados tipos Maryland. Pero fíjense la encía de este paciente, cómo reaccionó. Parece mentira, es que fuera otro caso. Pero eso se debe ¿a qué? A todo lo que él colaboró y se cuidó, y la alegría que él tenía de ver sus dientes en mejor posición. Acá vemos a mayor aumento como se ve esta encía, una encía sana. Nada que ver con el caso cuando el paciente inició.
La oclusión que hemos conseguido en los costados, todavía nos falta por terminar el sector inferior, y cómo de un caso que parecía perdido, el éxito que nosotros podemos tener. Vemos acá el tipo de retención fija que se le colocó, y donde también está incluido la pieza que le faltaba del lado izquierdo del paciente. Hacer esta retención sí, para ahí nos llevó más trabajo que todo el aparato de ortodoncia, pero fue la cuarta etapa de nuestro tratamiento lo que queríamos lograr. Acá vemos su foto inicial, cuando el paciente vino, que hemos conseguido 1 año y medio después. Tenemos la foto pre de su lado izquierdo, que era el peor lado de su boca, que se consiguió después, y la alegría del paciente, su sonrisa. Cuando terminamos todo el tratamiento y le dimos el alta, le dijimos que ahora tenía 3 meses para poder volver a la consulta y hacer un control, él nos dijo una frase que a mí me quedó muy grabada. Ustedes hicieron por mí más que mis 7 años de psicoanalista. Me han devuelto la sonrisa, me puedo reír, me puedo conectar otra vez con la gente. Nosotros, con este caso, yo creo que podemos redondear esta primera charla y tratar de ver si esos falsos conceptos que nosotros teníamos siguen estando o no. El primer falso concepto que se tenía es que a un paciente de más de 20 o 25 años de edad nosotros no le podíamos realizar un movimiento de ortodoncia. La mayoría de los pacientes que hemos visto superan holgadamente esta edad. El segundo falso concepto era que había que realizar mayor fuerza cuando más edad tenía el paciente. Y es completamente al revés. Cuando más edad tiene el paciente, menor fuerza debemos hacer nosotros, mucho más controlada, darles periodos de reposo para que el hueso pueda volver a su normalidad. Y el tercer falso concepto era que no se podía realizar ningún movimiento de ortodoncia en pacientes que tengan un reducido periodonto de inserción. Sí, se puede hacer, pero con la condición fundamental de que el control del paciente, su placa bacteriana, sea perfecto. Si ese control no está, vamos sí al fracaso. Creo que esto es lo más importante que debemos de tener en cuenta, el monitoreo antes, durante y después del tratamiento de ortodoncia para poder llegar a un éxito total. Nada más.